Segundo, Guía y dirección. guía y dirección. Muy bien, Volando. están volando las hermanitas. Gracias. Muy bien. Siguiente, poder. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da para servir y ministrar, necesitamos de su poder. Siguiente, dones. Muy bien, siguiente, a ver quién cayó. Opinión. Muy bien. Obediencia, ¿no? No. Opinión. Y siguiente, respaldo. ¿Cómo? Respaldo. ¿Y eso es de qué? Esos son los subtemas del concepto de dependencia que vimos hace 8 días. Muy bien, piense ahí un segundito. ¿Qué aprendió? ¿Qué se le quedó? ¿Qué tiene en la mente, en el corazón del tema de dependencia? Piense un segundito y les voy a preguntar a algunos que nos refresquen. Comencemos por Grace para variar. Pues recuerdo mucho lo que hablábamos de que como que crecimos con la visión del mundo, la dependencia que nos manda a ser independientes, o sea, Sí. que lo correcto es ser independientes. Y digamos que, sobre todo a los que llevamos menos poco de creyentes, pues es un tema complicado porque estamos acostumbrados sí, como a buscar la independencia en todo. Entonces aprender a depender del Señor en todo aspecto pues es difícil, es duro. De acuerdo. Cami. Pues como chévere que el propósito de Dios no es que estemos como solos. Hay una canción que dice como ningún hombre es una isla, o sea, todos. Si Dios no quiere que vayamos como por el mundo como solos, Él nos capacita y todo, pero el propósito es como que entre todos seamos herramientas para construir su reino acá en la tierra. Es chévere como ver que Él quiere eso, como que con nuestros hermanos nos respaldemos uno a otro, que nos podamos estar apoyando en cualquier situación. El Señor nos da a nosotros todo para que nosotros confiemos y dependamos de Él y no vayamos a irnos en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias cosas, sino siempre de Él. Juanpa. Yo pensé más o menos lo que dijo Grace, pero no sé, a mí lo que me impactó fue el sentir que la dependencia no es una debilidad, sino que es un atributo muy bueno nuestro, de entender que somos inútiles, pero podemos depender de alguien que creó todo. Sebas, ¿estuviste hace 8 sí? Pues con el tema de la dependencia, pues nosotros sí somos muy independientes, pero Dios nos va acostumbrando y nos va asimilando todo aquello de la dependencia que tenemos que seguir conforme los pasos, como guía, dones, todo eso. Leo. Pues a mí me quedó la parte de la dependencia como con la gente. No trabajamos solos en no hacemos la labor solos para Dios, ¿no? Sino Él nos ayuda como un equipo también, con gente que decide lo que nos explica. Entonces tenemos que a veces sin problema sin problema obedecer. Creo que esa es una de las... Nati. Lo que me queda es que la dependencia nos mantiene como en una relación con Dios, o sea que nos obliga, porque digamos, hay como en los puntos el respaldo, o sea, si no tenemos el respaldo de Él, no sirve de nada, la comunión, pues obviamente, la guía y dirección, o sea que es alguien que nos tiene que ir diciendo, entonces eso crea la dependencia y crea que tengamos que estar conectados con Él. La dependencia para mí es como la
tranquilidad de que si yo confío en Dios y en que Él va a hacer cualquier cosa que yo haga, por mínima que sea, si yo se la dejo a Dios y que Él sea el que dirija, como que casi no, está garantizado el éxito de lo que yo vaya a hacer. Entonces, a mí me impactaba mucho el tema del respaldo. Yo decía, qué chévere, porque uno puede hacer muchas cosas pensando que está agradando a Dios, y de pronto salen bien, pero quede el respaldo de Dios. Entonces eso como que... Entonces es como eso, como si yo dependo totalmente de Dios, bueno, Él respaldará y dará guía y todo lo demás. A mí me asalta la inquietud en este tiempo, pues, respondiendo a la pregunta que ya respondieron ustedes, del tema de ¿qué estoy pretendiendo? ¿Seguir a Dios o que Dios me siga a mí? ¿Sí? El que depende no es como, Señor, vamos, ¿sí? Ven y me respaldas y me acompañas, sino, Señor, ¿para dónde vas tú y cómo yo puedo seguir? Recuerde que cuando Dios quiso plantas en la tierra, le habló a la tierra, dijo, produzca la tierra toda clase de plantas y de hierba y todo eso. Cuando Dios quiso animales, le habló al mar, produzca el mar toda clase de seres. Por eso los pobres evolucionistas pues están perdidos, porque pues, los animales salieron del agua, ¿sí? ¿Qué pasa con una planta si yo la quito de la tierra? Porque pues su origen es la tierra. Dios le habló a la tierra y le dijo, ¿qué pasa con un pez si lo saco del agua? ¿Sí? Bueno, también muere. Cuando Dios quiso al hombre, se habló a sí mismo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué pasa con el hombre lejos de Dios? ¿Qué pasa cuando quitamos al hombre de Dios? Lo mismo que la planta fuera de la tierra o que el pez fuera del mar. Nos marchitamos, nos debilitamos, nos ahogamos, nos morimos. Es más, se describe la muerte en la Escritura como la separación del hombre de Dios, sería esa destitución. Y por lo mismo pues no hay otro lugar en el que debemos estar y arraigarnos que en el Señor, y volver a Él o permanecer en Él, cual sea el caso. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias por este curso, muchas gracias por este tema, Señor, de los requisitos. Gracias porque nos recordaste hace 8 días de que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y queremos permanecer como en esa conciencia, Señor, cercanos, teniendo una relación íntima, conectados, dependiendo de ti, Señor, escuchándote, atendiendo a tu instrucción, Señor, y viviendo pues cada día más cerquita de ti, Señor. Pido por este curso, pido por este cierre, Señor, estas par de lecciones que nos quedan, Señor, que nos permitas como tener una perspectiva muy completa, muy acertada de lo que tú estás demandando, de lo que tú nos has venido enseñando, Señor, y de lo que tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu que nos lleva a la verdad, gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestro camino, Señor, que es lumbrera a nuestros pies. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado de tu verdad, Señor, de tu gracia, de tus planes, Señor, y estamos seguros bajo tu cuidado, bajo ese obrar, Señor, y ese operar que has decidido hacer con cada uno de nosotros. Te pido por cada corazón aquí en este lugar, te pido que estemos siendo sensibles, Señor, y que estemos siendo enseñados por ti, Señor. Renuncio a mis planes, a mis ideas, Señor, a mis capacidades, Señor, y te pido que seas tú, Señor, en medio de esta clase, tocando nuestras vidas, Señor, enseñándonos, instruyéndonos, adiestrándonos, Señor, y madurándonos para pues hacer la obra de la mejor manera, honrándote a ti, complaciendo tu corazón. En tu nombre, amén. Amén. Muy bien, puede sentarse, comencemos. ¿Qué verso había para hoy? Proverbios 3, día 3. Día 3. Jehová de todo tu corazón, día de Jacob, ¿Has visto hombre sabio o prudente en su propia opinión? Pregunta el proverbio. ¿Se acuerda de ese? ¿Sí? ¿Has visto a alguien aprobado o sabio o prudente en su propia opinión? ¿Lo ha visto? ¿Qué dice después el proverbio?
más esperanza hay del necio que de él. Y le da la esperanza del necio todo, pero se verá que el pobre necio no le espera pero nada. Y dice, hay más esperanza del necio, sí, que de el que se ve sabio en su propio opinión. Muy bien, entramos en nuestro segundo subtema de la lección de requisitos. Dice Josué, al final de su jornada, de su campaña de conquista de la tierra, cuando está en esos dos momentos en los que exhorta al pueblo y da su discurso, toda acá como diciendo, señores, ya estamos acá. No sé si recuerdan ese momento en el que dice, que no se pongan a comprometerse mucho con Dios porque ustedes van a terminar como embolatándose con los pueblos vecinos y el Señor les va a caer, pero yo y mi casa sí vamos a servir al Señor. Y dentro de ese contexto dice esto, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Léalo conmigo, por favor. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Muy bien, el primer requisito del que hablamos para servir al Señor era depender de Él. Sin Él no hay nada que hacer, no hay chance. Separados de Él no podemos hacer nada. El segundo que vamos a plantear o que vamos a ver acá es la integridad. La integridad como esa coherencia, consistencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que somos, lo que sentimos, lo que Dios demanda de nosotros y lo que vivimos al final de cuentas. Según este pasaje, es como una recomendación para los que servimos al Señor. Sirvámosle en integridad, sirvámosle en verdad. Y pues comienzo preguntándoles, ¿qué se les viene a la cabeza cuando hablamos dentro del servicio de integridad? Pablo. Yo pienso que es obrar de acuerdo a lo que piensa el Señor. Ajá. Y no de acuerdo a lo que yo pueda querer hacer. Tener la honestidad de hacerlo de esa manera sin ser presionado. Sí. Ok. Marta. Para mí la palabra integridad es completo, o sea que tú estás todo dentro del proceso, con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces, con lo que haces, el objetivo, todo está direccionado hacia eso. Fernando. Es complementar todo, es hacerse parte de todo, digamos, con el Señor, es como fusionar todo lo que tengo para el servicio del Señor. Muy bien, los tres hablaron del tema como de esa plenitud, ese tema de estar completos. Y sí, es cierto, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Hay cosas que sentimos, que pensamos, que decimos, que actuamos, que hacemos. Y la integridad tiene que ver como con esa coherencia que hay en nuestra existencia, en nuestro ser, en nuestro operar, en nuestro obrar. Es un tanto diferente a la obediencia. De pronto de haberla pintado acá. Obediencia. Voy a inventarme un diagrama así. Después lo maduramos, pero más o menos estamos hablando de esto. La integridad tiene que ver con esa consistencia en mi existencia, en mi ser, en mi servicio en este caso. ¿Sí? Si creo que debo hacer esto, lo hago. Si digo que debo hacer eso es porque realmente lo estoy pensando y estoy alineado con lo que son mis valores, mis principios, digamos las cosas que el Señor ha formado en mi vida, ¿sí? Que yo he aprendido. Es un tanto diferente a la obediencia o a la sujeción,
Porque a veces yo tengo una escala de valores y de principios que aún no ha llegado a estar alineada con las verdades de Dios. Yo puedo ser íntegro, pero estar equivocado. Pero la integridad no deja de ser un requisito y una cualidad fundamental en el ser humano. Es más, una frase que podríamos decir es: aquí está la perfección. Y no hablo de la perfección como lo inalcanzable, sino a la que hemos sido llamados a llegar. La perfección sería la sincronía entre la integridad y la obediencia a su voz. De pronto el diagrama podría ser más como así. Y podríamos decir la frase de: mientras llegamos a la perfección, mientras llegamos a ser perfectos, mantengámonos íntegros. Mantengámonos íntegros, que tengamos limpia conciencia, que no nos condenemos a nosotros mismos. La Biblia dice: bienaventurado, dichoso el que no se condena a sí mismo lo que aprueba. Y ojo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero seguramente uno como que ha vivido sano en diferentes cosas en la vida. Y llega un momento en el que como que algo le golpea, algo le toca, y uno dice: miércoles, aquí como que hay algo que yo he venido haciendo mal, ¿sí? Pero no me he dado cuenta. Yo estaba como en ignorancia. En el momento en el que se me revela esa verdad, yo digo: tengo que dejar esto atrás, tengo que cambiar. ¿Qué pasó? Yo viví en integridad, yo viví, digamos, en un contexto, en un momento de mi vida en el que no había tal contradicción entre la verdad de Dios y lo que yo estaba haciendo, pero en el momento en el que son abiertos mis ojos a la verdad, ya hay una demanda en la que yo debo cambiar y mantenerme íntegro de lo que, frente a lo que yo ahora sé que es la verdad. Por ejemplo, Pablo habla de sí mismo, de que cuando perseguía a la iglesia lo hacía con integridad, lo hacía con un celo, como creyendo que estaba haciendo las cosas bien. Y yo creo que parte de eso es pues lo que el Señor quiere ver en la vida de todo ser humano y en la vida de aquellos en los que Él interviene. Como que aquí hay una criatura que está íntegra, que está creyendo que está haciendo lo correcto y pues está engañada. Yo voy a intervenir para desengañar a esa persona. Y entonces, manteniéndonos alineados en la integridad, poder ir acercándonos a la obediencia para crecer a la plenitud. ¿Sí? Habíamos hablado ya de la limpia conciencia, de la importancia que era ese que nuestro corazón no nos condenara, no nos reprobara, nos dijera: hermano, esto está mal. ¿Sí? Eso sería falta de integridad. Pero entonces, aunque embarrarla con integridad no es no embarrarla, yo puedo seguirla embarrando con integridad, al menos no es fallar de fondo en algo que es un requisito para los siervos del Señor, y es servirle, mantenernos en integridad. Ustedes hablaron, y esto es un concepto, digamos, muy puntual y preciso respecto al tema de integridad. Aquí en el curso, cuando hablamos de integridad como subtema de los requisitos, pues abarcamos como toda esa plenitud que debe haber en la vida de un siervo en aras de servir. Dice la Biblia, cuando describe la armadura del creyente: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. La armadura es de Dios, pero se le da la instrucción al creyente de que se la ponga. Usted póngasela para poder estar firme en el día de la adversidad, en el día difícil, usted esté ahí. Y lo primero que menciona acá es los lomos de la verdad. ¿De qué verdad estará hablando acá? Jesucristo, dicen algunos. ¿Qué más? ¿De qué verdad estará hablando acá? De su palabra. Yo no creo, porque después habla de la espada. ¿Qué función tiene el cinturón en la armadura del soldado? Que no se le caiga, sostener, ¿ok? Las faldas se recogían y se amarraban bien en el cinturón para poder, ¿qué? Para poder avanzar, ¿ok? La verdad de la que está hablando aquí es nuestra verdad. Es nuestra verdad. Es la honestidad y transparencia que debemos tener. Es usted, párese firme, quítese las máscaras, sea honesto, sea sincero
¿sí? Y viva en ese contexto, comenzando a batallar en las cosas del Señor. Lo contrario es tener las faldas sueltas, ¿sí? Cuando usted se pone máscaras, cuando usted comienza a ocultar, cuando usted deja de ser transparente, su vida comienza a estancarse, usted ya no puede avanzar como avanza el soldado, porque usted lo que comienza es como a tener un estorbo en esa apariencia y en esa inconsistencia, en esa falta de integridad o en esa incoherencia. El tratamiento acá, y mi tratamiento, es que la verdad de la que nos dice que nos debemos ceñir es nuestra honestidad, que vivamos de manera verdadera. Vea que Josué decía, servirle con integridad y verdad. Vea que Jesús dijo, es hora de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y aunque sabemos que Cristo es la verdad y Él debe ser nuestra verdad en nuestra vida, cuando dice, por ejemplo, adorarle en espíritu y en verdad, aunque es en Cristo, lo que está diciendo es que verdaderamente la adoración sea como genuina y auténtica en nuestra vida, ¿sí? Esa sinceridad en la que no estamos ocultando, aparentando, tapando, sino más bien como exponiéndonos al Señor, a la luz. Alguna vez escuché una frase que creo que tiene bastante fuerza, bastante pues, de realidad en nuestras vidas, y es: no hay más esclavo que el que pelea solo. Y a veces nos damos como el lujo de escondernos y meternos como en la oscuridad, en cosas que no deberíamos estar metidos, permitiendo pensamientos, batallas, luchas y hay un poder muy especial que Dios dio a la luz. Cuando las cosas salen a la luz, pierden su poder sobre nosotros, pierden, como que el yugo se pudre, como que esa esclavitud a la que nos habíamos sometido por estar guardando y tapando esto y guardando este pecado por días y días o por meses o por años, cuando es expuesto a la luz, pierde su poder sobre nosotros. Cuando nos ponemos el cinto de la verdad, perdemos como ese peso, perdemos como ese estorbo, y es parte de lo que debemos hacer para caminar en integridad, ¿sí? El no tener nada por aquí de que avergonzarnos ni nada oculto, nada con, sino decir, traerlo, exponerlo a la luz. No sé si le ha pasado, seguramente le debe haber pasado, porque todos hemos cometido ese error de guardarnos cosas, de engañarnos, tratar de engañar incluso a Dios, tratar de engañar a otros, y cuando de pronto la cosa ya llega a que se estalla, uno dice, no puedo más, tengo que soltar esto, tengo que hablar esto, usted lo va a decir como que, uy, sí, como que ¿qué pasó? Es porque se está siguiendo los domos con la verdad, que usted está soltando, está trayendo a la luz y está experimentando la libertad que viene detrás de una honestidad, de una sinceridad en la vida del creyente. Si queremos servir con integridad, no debe haber nada oculto en nuestra vida. Nuestra vida debe ser transparente delante de Dios y delante de los hombres. No estoy hablando de que le cuente todo a todo el mundo, no estoy hablando de que no viva con cosas ocultas, que no viva con cosas, con temores de que esto de pronto salga a la luz, sino tenga la libertad de traer la luz en el contexto correcto, en el momento correcto y delante del Señor, para vivir en verdad. No se ponga máscaras, ¿sí? No aparente nada. Es mejor ser íntegro y medio chiquito en el reino que aparentar ser muy grande y estar muy embolatado por dentro. Es más, ojo, si usted se hace muy grande en el reino, pero por dentro hay muchas cosas escondidas, el concepto del soldado nos advierte de que de pronto no va a poder avanzar. Usted se queda ahí, y otros avanzando, y este que llegó hace un año nomás, toda la cosa, pero es íntegro, es abierto, es honesto, y ahí va creciendo, ya va, la embarra, pero está haciendo las cosas de frente, etcétera, etcétera. Va creciendo porque pues tiene bien ceñido el lomo y puede avanzar en la velocidad que el Señor le vaya demandando. Como de pronto otros que llevan muchos años, pero están ahí, sí, llenos de máscaras, llenos de cera por ahí, como tratando de mostrar algo que no son, y pues en vez de exponerse al Señor, exponer su suciedad, exponer su debilidad, exponer su necesidad para ser limpiados, para que Dios opere en ellos y los madure, pues quedan como en una cárcel, ¿sí? Que pues es una cárcel en la que a veces es muy complejo salir. Entonces, honestidad es algo muy importante en nuestra vida como creyentes y en nuestra vida como servicio. No esconda nada, no se guarde nada, ¿no? ¿Sí? A mí me parece muy tenaz que Dios diga, que Jesús diga y advierta de que debemos estar como en esta sintonía de justicia con el Señor para que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados. Y yo creo que es posible que va a haber gente a la que le va a pasar eso. Y eso me parece tenaz. O sea, yo tengo la imagen en mi cabeza de que cuando aparezca el Señor, o lo vea yo como que voy a salir corriendo, gritando, llorando, diciendo aquí estás, tirándome a los pies.
y me parecería te da como decir, uy, pucha, llegó, y dice, no tengas que alejarte pues de él avergonzado, como diciendo, llegó, me pilló las que no era. Eso me parecería pues más muy triste, porque pues es el momento glorioso que esperamos, es como esa manifestación que queremos ver, y pues esperamos estar en sintonía. Yo prefiero que el Señor llegue y yo le diga, Señor, todavía no he llegado, voy en Kinder 3, pero aquí estoy como abierto, sincero, transparente, este soy yo, esto es lo que soy, ¿sí? Y yo pueda ir y tirarme a sus pies y no tener como vergüenza respecto a, he vivido una farsa, he vivido lo que no he debido vivir, ¿sí? Y de pronto, en el momento de la época de Jesús, como que el movimiento de los fariseos demuestra de una manera muy clara, digamos, este concepto, muy clara no, muy extrema este concepto, al punto que Jesús terminó diciéndoles sepulcros blanqueados, como que ustedes están pichos por dentro y por fuera, como que tienen toda la apariencia, ¿sí? Incluso los fariseos hablaban también que Jesús decía, hagan caso a lo que ellos dicen, pero no vayan a vivir como ellos viven, ¿sí? Yo prefiero embarrarla en lo que digo. Tengo un amigo que dice, Dios a veces lo pone a predicar mal para vivir bien. Yo prefiero eso que al revés. Yo prefiero predicar mal pero vivir bien, que predicar muy bien pero vivir bien embolatado, pero vivir bien mal, ¿sí? Y pues debemos priorizar y poner como en alta estima en nuestra vida esta cualidad, este atributo. Señor, aquí estoy sincero, ¿sí? Pollito, chiquito, torpe, sí, todo eso que quieras, pero pues es íntegro, estoy en integridad. La embarré, pero ha habido honestidad en mi caminar y en el proceso. Oremos por eso, y Yelmita nos puede dirigir una oración por este concepto de honestidad en particular y de ser libres del oculto. Señor Padre, en esta mañana te pedimos por cada persona que está en el curso, Señor, por cada persona de esta congregación y en general por tus hijos, Señor, enséñanos a ser íntegros, a ser honestos, Señor, a vivir ante ti siendo quienes somos, Señor, no tratando de poner máscaras, Señor, no intentando mostrar una fachada la cual no somos, Señor. Permítenos vivir de acuerdo a lo que nos has venido enseñando, Señor, a tu revelación, Padre, y queremos ver más de ti, Señor. Sabemos que requisito indispensable, Señor. Te pedimos que en las cosas que estés mostrándonos, Señor, podamos ser obedientes, podamos estar siendo sinceros y abriéndonos en cada cosa que tengamos oculta, Señor. Permítenos quitar cualquier mentira, Señor, cualquier yugo que nos hayamos puesto, Señor, cualquier esclavitud en la que estemos, Padre. Te pido, Señor, que podamos ser libres, Señor, que no estemos creyendo, Señor, que estamos solos, que vivimos solo para esa lucha, Señor, sino que seamos libres en ti, Señor. Amén. Tu palabra dice que hay una libertad en ti, Señor, y queremos vivir en esa libertad, Señor, en ese descanso, Señor. Queremos aprender a depender de ti, Señor, y sabemos que la vida está para mucho más, Señor. Pido por estos estudiantes, por cada persona aquí, Señor, sé tú revelando en cada corazón que hay que destapar, Señor, que hay que hablar, que hay que perdonar, Señor. Sé tú obrando y sé tú mostrando luz en cada pensamiento, Señor. Te pido por esta semana, Señor, que podamos ser íntegros y que vayamos ante tu presencia, Señor, con sinceridad, siendo genuinos, Señor, y no mostrando tal vez una fachada de buenos cristianos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, me devuelvo al inicio de la historia de Josué. Dios le llama, le muestra que ha de ser el sucesor de Moisés y que a pasar el Jordán pues iba a dirigir al pueblo en la campaña de conquista de la tierra prometida. Y hay una tarea que él le pide al pueblo que haga, por lo que el Señor ha de hacer. Es uno de mis versos favoritos de la Escritura, cuando Josué le dice al pueblo, santifíquense, por una razón, por lo que el Señor ha de hacer. Santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dentro de este subtema de la integridad tenemos que hacer énfasis en el tema de la santidad. Y la santidad vista desde estos dos ángulos. Uno, el de estar limpios, el no tener mancha, ¿sí? El de estar como puros,
en nuestro corazón, en nuestra intención, en nuestro caminar, en nuestras manos, ¿sí? Que estemos libres de pecado, de contienda, de lo que es sucio o suciedad en la vida del creyente, pero también en el sentido de estar apartados para, ¿sí? Una de las palabras que de pronto mejor hace match con la palabra santidad es apartados, pero no solo es apartado de, ¿qué implica eso? Yo me aparto de cosas, pero no solo ahí como que me quede apartado de, sino apartado para. Sí, y era lo que decía en la indumentaria del sacerdote que servía en el tabernáculo del Señor: santidad a Jehová. Significa que estoy apartado de cosas. Hay cosas que no tengo derecho de hacer porque soy siervo de Dios. Hay cosas que no tengo derecho de tener, de permitir. Hay cosas que no tengo derecho de pensar. Hay lugares donde no tengo derecho a ir. Hay conversaciones que no tengo derecho a tener. Hay pensamientos que no tengo derecho a tener. ¿Por qué? Porque soy siervo de Dios. He sido apartado para Él. Entonces tengo que guardarme y estar lejos de esas cosas, pero con la perspectiva de estar consagrado al Señor. Señor, porque tú eres mi dueño, porque quiero servirte, porque quiero amarte, yo quiero vivir en esta santidad sin la cual nadie ha de verte, y estar apartado de lo malo, apartado de lo feo, disponible para ti, apartado para ti. ¿Por qué? Porque el Señor ha de hacer cosas especiales en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es digno. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces debemos vivir nosotros de manera santa en todo lo que hagamos. Sed pues también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No es en el momento de servicio, no es en el momento del culto, no es en el momento de esto, de estar en la iglesia, etcétera, etcétera. Me acuerdo una vez que, me sentí muy mal, y les cuento esto, no se lo cuenten a nadie, ¿sí? Estábamos cuadrando un tema en el colegio para cantar en el festival musical, toda la cosa, y yo llevé a un combo con el que estábamos planteando, lo llevé a la iglesia, al local de la iglesia, de antes de la castellana, para hacer un montaje y toda la cosa, y estábamos ahí y llega un man y me dice: oiga, corredor, no dice groserías cuando está acá. Y yo, fue unos momentos de como de medio conversión y toda la cosa, y dije: miércoles, qué mal, yo sirvo al Señor, ¿sí? Y tengo que tener claro eso en mi vida, en términos de pues poder honrarle con todo lo que soy santificado, pero es en toda mi manera de vivir. No es aprender a portarme, no es aprender porque a veces cometemos el error de profesionalizarnos en el ministerio. Entonces aprendemos a llegar, a saludar, a hablar, ya sabemos qué decir y cómo hacerlo, pero es una actuación y eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Va a un rayo contra la integridad. Santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Muy bien. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, está recomendando Pablo a Tito en medio de su ministerio, de su entorno. Le dice: tú sé ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad. Qué bonito es cuando nos enseñan con integridad, cuando el que enseña abre su corazón, cuando uno ve que hay consistencia, cuando uno ve que lo que dice pues está sucediendo en su vida, y aunque no es perfecto, lo reconoce y ahí está en el cuento. Y cómo se siente de chévere. Me acuerdo una vez que el Señor me puso en una enseñanza a hablar de todo lo malo que yo tenía, de todo lo malo que yo hacía, como que esto, y después de haber terminado la enseñanza hubo un par de gente que me dijo: no hubiera parado, yo estaba feliz, yo estaba diciendo como que sí, eso, como identificándome. Creo que es una de las características más relevantes que debe tener un creyente. ¿Qué es temor de Dios? Básicamente es como tener pánico a que lo coja uno mal parqueado. Algunos dicen: no, es que es respeto, es como una reverencia. Sí, yo sé que debo respetar al Señor y debo reverenciarme, pero el temor de Dios es literalmente como tener miedo de estar mal parado, de estar mal. La autoridad da miedo cuando pues uno está apolatado, pero pues el que anda en integridad anda confiado, ¿sí? Ya les había contado la vez esta de que me pararon en el carro y no tenía el pase. Yo no sabía que no tenía el pase, yo estaba sano hasta que me pararon y yo vi que no tenía el pase, y de ahí en adelante caminé pero tembloroso, me puse rojo, tenía cara de delincuente, ¿sí? Pues por lo mismo, digamos que eso es como un concepto que nos ilustra el concepto del temor de Dios. No es vivir con miedo a Dios, no tenerle miedo a Dios, es tenerle pánico a estar mal parqueado delante de Él. Es diferente, porque Dios es nuestro Padre, ¿sí? Confiable, ¿sí? Como nuestros papás, que
que abren su corazón y los que pues han tenido buenos padres que pueden experimentar que hay una confianza, pero cuando uno está mal parqueado pues da miedo que mi papá se dé cuenta que yo la embarré, da miedo que mi papá se dé cuenta que yo no hice esto bien, y es una característica que antecede a la revelación de la gloria de Dios. Es lo que vemos en la construcción del templo, es lo que vemos en la historia del pueblo de Israel, es lo que vemos, digamos, en el mover de Dios en su iglesia. Lo primero que debe haber antes de que veamos que su gloria se mueve y se manifiesta y se muestra en un lugar, en un territorio, en un ministerio, en una familia, en una persona, es el temor de Jehová. Al punto que Salomón dice: teme a Jehová y apártate del mal, porque esto es el todo del hombre. O sea, alíñate con él. Sí, alíñate con él, que te dé pánico estar fuera de sus caminos, estar distante, porque es supremamente peligroso para la vida de una persona estar fuera del camino de Dios. Da terror, da pánico. ¿Por qué? Porque pues allá es donde está la destrucción, es donde está la perdición, es donde está absolutamente todo lo que no está destinado para nuestra vida. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y este verso que viene es el que quiero que nos aprendamos, es un verso que me parece genial, me gusta más en otra traducción, pero no tuve tiempo de cambiarla. Dice: la integridad de los rectos los encaminará. En otra versión dice: la integridad de los justos los guiará. A veces no sabemos qué hacer. Me gusta Jaime Morrell, no sé si lo conocen, es un salmista negrito panameño que me encanta. Tiene una frase que es: cuando no sabes qué hacer, cuando no sabemos qué hacer, tenemos que hacer lo que sabemos que debemos hacer. O sea, nunca hay un estado en la vida del creyente que no sabe qué debe hacer. De pronto no sé qué decisión tomar, de pronto no sé qué hacer en esta circunstancia, pero yo sé que debo confiar, yo sé que debo orar, yo sé que no debo fallarle al Señor, yo sé que debo obedecer. Y a veces, cuando no hay una dirección muy clara de hacia dónde ir, la integridad es guía del justo. No vamos a hacer trampa, punto. No vamos a hacer alianza con los malos, punto. No vamos a vendernos, punto. Y eso pues va encaminando, sí, porque yo no me salgo ni por allá ni por allá. Una forma de saber a dónde ir es saber a dónde no ir, y la integridad me regala eso. No voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Entonces pues termino como encaminado por la gracia de Dios, por su poder y por su amor, hacia donde el Señor quiere que vayamos. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Muy bien, siguiente. Ya vimos dependencia, ya vimos integridad. Queremos ser siervos conectados con el Señor. Y pues hay requisitos para servir. El primero que hablamos es depender de Él. El segundo es estar íntegros, ser íntegros en todo lo que somos, vivir santos, honestos, temiendo al Señor de manera consistente, con limpia conciencia, alineados con su verdad. Y digamos que aquí está como esta dupla de requisitos: la integridad por este lado y la sujeción por este lado, el irnos alineando a Él, porque hay gente pues íntegra que se va a ir para el infierno, porque sin Cristo no hay nada que hacer, y de manera íntegra están caminando, y pues la misericordia de Dios puede intervenir, ¿sí? Seguramente bueno desde muchas perspectivas, ¿sí? ¿Sí? Pero sí, y es complejo que se convierta uno de esos, porque cuando que la persona dice: pues estoy muy bien, juicioso y todo, es más, el argumento de que dices: no, pero yo soy más, o sea, mejor que un cristiano, sí, porque ellos miran testimonio. Es muy difícil, o sea, es por la misericordia de Dios que realmente. De acuerdo, es la intervención de la misericordia de Dios. Muy bien, sujeción dice: por un lado digo, ninguno puede servir a dos señores, lo dijo Jesús, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, y es un principio pues evidente, ¿sí? Yo no puedo tener dos jefes, ¿sí? Porque en algún momento pues se va a estrellar una cosa contra la otra, en algún momento va a tocar escoger por alguno de los dos, como dice ahí, estimar al uno y menospreciar al otro, como que si este me dice A, el otro me dice B, pues yo tengo que hacer o A o B, no puedo hacer A y B. Pues lo que decida va a demostrar realmente cuál es mi jefe, cuál es mi Señor. Y el Señor de todo siervo, de todo hijo de Dios, es Jesucristo, la máxima autoridad, aquel que dijo: toda potestad me está en el cielo y en la tierra, soy Señor y dueño de todo lo que hay arriba
y aquí y abajo. Soy el dueño. Tengo autoridad para hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos y enséñenles. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Servimos a Cristo o no servimos a Cristo? ¿Servimos a Jesús o no servimos a Jesús? Pablo también lo decía, si agradara a los hombres todavía, no sería siervo de Cristo. Si mi evaluación es en función de la opinión de los hombres, estoy en estrecho, porque pues los hombres no siempre van a estar de acuerdo con lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, más bien decido aborrecer la opinión de los hombres, ¿sí? Y estimar la opinión de Dios. Cuando yo leí ese pasaje me llamó la atención que específicamente habla de la de la riqueza. Sí, señor. A Mamón, a Dios y a Mamón. El hombre tiene la debilidad por el dinero y por estar bien y por las cosas del mundo. Entonces el hombre es muy específico, pero pudo haber utilizado cualquier otra palabra ahí, sí. pero porque la riqueza da no, poder, no, y la riqueza es parte de la estrategia clave del enemigo en el mundo. Es parte del engaño con el que él atrae a los hombres lejos del señorío y la sujeción de Cristo. Es parte de eso, y es un engaño absoluto, pero es como una antítesis de Dios mismo. No, sino que hay veces cuando yo leía ese pasaje, alguien me preguntaba acerca de las riquezas, y lo que yo a veces hacía era como, obviamente está hablando de dinero, ¿no? Pero hay veces lo que yo hacía era como explicarle, cuando uno le gusta algo, o quiere algo, y uno va a servir a Dios o a lo que uno le gusta, entonces se pone eso en la balanza, ¿no? Entonces es como decir, en vez de la riqueza, pero en algún sentido la riqueza hace lo que a mí me da la gana, porque esa es la riqueza que el hombre quiere, la capacidad de hacer lo que me parece. Porque la gente cuando tiene riqueza, digamos, económica, porque hay riqueza de muchos tipos. De muchos tipos, sí. Entonces se empodera humanamente. Y es decir, que el enemigo logra el objetivo de que el hombre se iguale a lo que no es. Y pone su confianza en eso, ¿sí? Lo cual es pues chivo, muy chivo. Y no es que la riqueza o que el dinero sea malo, ¿sí? Como dijo alguien dijo por ahí, alguien Pino dijo, el dinero es un buen esclavo, pero es un muy mal amo, ¿sí? Aquí el problema es la sujeción. Debajo de quién estoy, qué persigo, a dónde estoy y hacia dónde estoy inclinado. Ok, seguimos. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es profesar, no es decir, no es tan solo proclamar, es que es de verdad estar sujeto a su voluntad, ¿sí? Estar conectado y estar bajo su autoridad. Como el que le dijo, Señor, no tienes que ir a mi casa, yo soy una persona que comprende el concepto de autoridad. Yo tengo gente y le digo, va, y va, luego ve o va, ¿sí? Y también estoy bajo su sujeción. Pues y él reconocía que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad. Puede decirle, quítate, y la enfermedad se quitaba, ¿sí? Eso es sujeción. Estar bajo, se gana una mención, sí. Muy bien, Jesús dijo, esta es una de las preguntas más duras que el Señor ha hecho. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Me acuerdo una prima que algún día le hizo el reclamo al papá. ¿Por qué me dices mi reina, si tú eres el que manda? Pero me parece muy contradictorio, me parece como muy absurdo, sí, triste, pero además como curioso que Jesús haya dicho esto. Es un reclamo pues muy pesado. ¿Ustedes por qué me dicen Señor? O sea, había gente a su alrededor que le decía, Señor, Señor, no le hacía caso. ¿Soy Señor o no soy Señor? Y cuando digo había, no excluyo él, habemos, o hay gente. Sí. Señor, el Señor, sí, Señor. Pónganse a pensar cuántas veces decimos Señor al Señor en el día. Y Señor es Señor de autoridad. De autoridad, no es un Señor, sí, sino es Señor de autoridad. Si Él es el Señor y toda lengua de confesarlo, pues tengo que hacer lo que Él diga. Eso significa estar bajo sujeción. Él dice, yo digo listo, voy, hago, actúo, ejecuto. En el llamado de Dios a Jeremías,
Me gusta cómo le da claridad de la sujeción que la ha de tener. Dice, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás. Y dirás todo lo que yo te mando. Eres mi siervo, te he puesto para establecer mi orden, para quitar cosas y poner cosas. No digas que eres muy chiquito, yo voy a mandar. Yo digo que vas a ir a tal sitio, vas a ir. Si yo digo que digas tal cosa, lo vas a decir. Y ojo, vea que aquí se evidencia cómo la sujeción de una persona al cielo trae bendición a la tierra, porque se convierte en un punto de conexión del cielo. Hay cosas que Dios quiere hacer y quiere hacer a través de gente, y para que esa gente termine haciéndolas debe estar sujeta, debe estar conectada, estar diciendo, ¿qué, Señor? Ok, hago esto, y lo hace, y hay bendición a su alrededor. La sujeción es crítica y es necesaria para que el cielo se revele a la tierra a través de los siervos de Dios, para que haya una manifestación de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, a través de nosotros. Hay cosas que Él hace sin gente, y ahí no necesita sujeción de ninguno de nosotros, porque todas las cosas están sujetas a Él. Él le dice a esto, A, B, C, alumbra, no alumbra, existe, no existe, sean, no sean. Él manda sobre todo. Pero a nosotros nos dio la capacidad de someternos o no someternos. Y nuestra tarea es someternos y mantenernos sujetos a Él. También dice, por causa del Señor, hablando de esa sujeción, hay una sujeción como delegada. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. No vamos a discutir aquí mucho porque es un tema complejo, pero la Biblia nos habla de que la autoridad de Dios se delega, se reparte. Y hay autoridades en nuestra vida que no son solo el Señor, sino hay líderes y hay, pues, el tema, digamos, incluso de ser ciudadanos, pues responsabilidades que tenemos de someternos. ¿Ok? Obviamente la autoridad delegada de Dios debe mantenerse alineada con la verdad y los principios de Dios. Cuando esa autoridad delegada de Dios se desvía de esa autoridad, pues deja de tener potestad sobre el creyente. No sé si estoy hablando de manera clara. Digamos, Dios nos pone un jefe, somos sujetos a ese jefe, pero mientras el jefe se mantenga dentro de los lineamientos y parámetros de la autoridad suprema. Cuando el jefe se sale de ese parámetro y le dice, oiga, necesito que diga esta mentira, usted dice, no, qué pena, pero no. ¿Por qué? Porque yo lo primero, me mantengo alineado con la autoridad suprema, que es Dios y su verdad. Y también dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Esa autoridad delegada de Dios también está delegada en los pastores, en las autoridades, en nuestra vida cristiana, en nuestro ejercicio ministerial, en nuestra vida de iglesia. Cuando dice para que lo hagan con alegría y no quejándose, ¿es quien obedece o el pastor? Yo ahí tengo en mi cabeza que es el pastor. Ah, ok. Sí. No le delata a estos siervos que están trabajando por sus vidas, ¿sí? Obedézcanme. ¿Por qué? Porque no aprovecha dentro de este contexto y concepto de cuidado dentro de la iglesia. Muy bien, sujeción. Sujeción es obediencia. ¿Sí? Él dice, yo hago. Pero es más que obediencia, es exclusividad, Él es el Señor y no hay otros. Yo le sirvo a Él. Aborrezco cualquier otra autoridad frente a Él. A Él lo estimo y cualquier otra pues es menospreciada. Sujeción es atención, pues claro, el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Dios es un Dios que se complace en que se haga lo que Él quiere, más incluso en que se le alabe, se le dé ofrenda, se le dé sacrificio. Él se complace más en que se le obedezca. ¡Qué bueno! Entonces usted quiere ser ministro de alabanza. Sí, ¿por qué? Porque a mí me gusta honrar al Señor. Ok, bien. ¿Está diezmando? No estoy diezmando. Pues, qué chimbo. Porque si su corazón está en honrar al Señor, Dios se complace más en que se le obedezca a que se le cante, a que se le entregue algo, a que se le dé un sacrificio. Por lo mismo, para poderle complacer, tenemos que estar atentos. Alguien sujetos, alguien ahí atento, alguien cercano, alguien que está esperando una instrucción. Consultarle a Él, claro que eso es importantísimo y tenemos que aprender. Recuerda nuestra tarea de los 10,000 pesos. Estamos comprobando que somos ovejitas del Señor. Señor, dime qué hago con estos 10,000. Y hasta que Él no diga, no pasa nada.
consultarle, hago esto, no hago esto, me meto, no me meto, ¿sí? Uno de esos grandes fracasos militares del pueblo de Israel, cuando después de haber pedido 3.000, perdieron como 30.000, se debió básicamente a que se consultaron a sí mismos y se respondieron. Yo he visto casos en la historia de Israel que el pueblo pierde la guerra y vuelven y le consultan a Dios y Dios responde. Y ellos hacen caso y entonces van y ganan. Eso es como lo lógico. Pero en este caso van y pierden y vuelven y dicen ¿qué pasó? Y se responden, no, traigamos el arca y vamos y todo, y fiesta y toda la cosa, y en vez de 3.000, 30.000. ¿Sí? Hay que aprender a consultar. ¿Y qué es consultar? Es preguntar y es esperar una respuesta. Y es esperar hasta que Él responda. Y decir, poder estar cercano y ser ovejita para escucharle. Pero si no lo he escuchado, me acuerdo un desafío que hizo Nathan Bramson en el evento aquí de Olin hace un par de años, en el que dijo, el Espíritu Santo nos guía, convence de pecado, de justicia y de juicio. En el sentido de que muestra lo que está mal, muestra lo que está bien o lo que debemos hacer. Si no has escuchado al Señor, métete a orar hasta que te hable. Hasta que te diga qué debes hacer. Él debe guiar, Él debe hablar, ¿sí? Más, tú debes escuchar, debes atender. La sujeción, más allá de la obediencia o adicional a la obediencia, tiene que ver con aferrarse, arraigarse. Estar sujetos a Cristo significa estar ahí aferrados, diciendo, Señor, a donde tú vas, yo voy. Yo me quedo acá. Tú dices alguna cosa, si te mueves a algún lado, yo estoy contigo. Dependo de ti y quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Estoy agarrado, aferrado. Y tiene que ver con la lealtad, con la forma en la que yo decido amar a alguien. ¿Sí? Que aplica para algunas autoridades terrenales, que aplica para autoridades eclesiales, pero sobre todo estamos hablando aquí de la sujeción que debemos tener a Cristo Jesús. Así como este que le dijo Jesús, yo tengo el concepto de autoridad, pues con que tú digas, pues el milagro será hecho. Así debiera ser. Así debiera ser. Vea, yo llevo bastante tiempo, pues bastante es un decir, metido en el trabajo de la obra del Señor, de la iglesia. Y me he dado cuenta de lo genial que es trabajar con gente que es sujeta, que está ahí conectada y hace. Cómo hay de bendición y cómo fluyen las cosas de chévere cuando así se vive. Y me pongo en la perspectiva de lo que debe pensar Dios y decir, vea, la Biblia dice, como el que se corta sus pies y bebe su daño, así es el que manda recado por intermedio de un necio. Como que el que manda una razón por alguien infiel, por alguien sí, que no lo va a lograr, es como esta vaina. ¿Sí? Y a veces podríamos pensar en un Dios que tiene su combo de siervos y de obreros y de pronto quiere hacer algo y muestra hacer algo y uno dice no, otros dicen no, mañana, otros no me parece, otros hacen otra cosa y es como que bueno, pero ¿qué? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Poner el reloj ahí.